Christ era un hombre experimentado en actividades al aire libre y un trampero experto. Practicaba regularmente la caza con trampas en Alaska y era un experto en supervivencia al aire libre y armamento. Disfrutaba de la soledad que le proporcionaba el aire libre, de la aventura de vivir de la tierra, entre la naturaleza, al aire libre. En febrero partió hacia la isla Príncipe de Gales. Hoy es muy popular entre el sector turístico por las excelentes rutas de senderismo, camping y pesca que ofrece. Christ siguió el río Thorn río arriba hasta sus lugares favoritos de caza. Llevaba consigo provisiones suficientes para un par de meses en plena naturaleza. Recientemente había comprado un revólver Smith & Wesson Point Magnum de alta gama. Eran relativamente nuevos en aquella época, pero Christ sabía de armas y conocía la importancia de llevar un arma de fuego así en la naturaleza. Caminó por la nieve junto al río. Después de 10 millas, finalmente llegó a la cabaña. Este sería su hogar durante los próximos 2 meses. Desempacó sus pertenencias y se dispuso a encender un fuego. La pequeña cabaña se calentó rápidamente y Christ se acomodó a la vida en la naturaleza. Durante las semanas siguientes, continuó con su ritual diario de revisar las trampas del día anterior y colocar otras nuevas, aventurándose cada día desde su cabaña. Conocía bien la zona. Disfrutaba de la emoción de atrapar a los animales y llevarlos a la cabaña para desollarlos y descuartizarlos. Tenía una buena colección y no desperdiciaba nada de cada animal. El 2 de marzo, Christ salió de su cabaña para no volver jamás. Hizo las maletas, se enfundó la pistola y se ciñó el cuchillo al cinturón. La nieve empezaba a derretirse y el follaje del bosque empezaba a cobrar vida, pues la primavera estaba a la vuelta de la esquina. Lo que sigue se basa en pruebas circunstanciales presentadas por los investigadores en aquel momento. Es una de las pocas explicaciones sobre la desaparición de Christ, y la dramatización de la historia se ha proporcionado basándose en incidentes similares y en lo que se sabe de ataques de animales. Christ había caminado unos kilómetros desde su cabaña. Había estado revisando sus trampas, que había colocado a lo largo del río Thorn. Su pequeño bote de remos estaba amarrado en el río. Aún no podía usarlo, pues el lago seguía congelado, pero le sería útil cuando el tiempo se calentara en las próximas semanas. Entonces podría pescar en el centro del lago y viajar más fácilmente a la otra orilla. Al acercarse al lago, oyó un ruido. Se quedó quieto y aguzó el oído, escuchando con atención. Había oído el chasquido de una ramita. Sabía que había algo cerca. Sacó su revólver de la funda y lo cargó, pero al hacerlo, se dio cuenta de que el muelle real estaba roto. Descargó el revólver, guardó las balas en el bolsillo y volvió a comprobarlo. Al hacerlo, oyó otro ruido. Levantó la vista. Vio la imponente silueta de un lobo a unos 100 metros. Estaba medio oculto por un árbol, con los ojos clavados en Christ. Le había estado observando. La punta de su nariz se crispó. Christ retrocedió lentamente. Su revólver ya era inútil. Volvió a guardarlo en la funda, sin dejar de mirar al lobo. Estaba en una zona de árboles pequeños, delgados y enjutos. Sabía que no podría trepar a uno si el lobo avanzaba, pero había árboles más grandes al otro lado del lago a los que sí podría. Ya había visto lobos en el pasado. Eran tímidos. Por lo general, vislumbraba a alguno mientras huía, asustado por su presencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el lobo era audaz, descarado. Lo estaba cazando. Entonces, para su horror, se dio cuenta de que había otro lobo entre los árboles a su derecha y otro a su izquierda. Estaba rodeado. Empezaron a avanzar hacia él. Retrocedió hasta el lago helado. La nieve crujía bajo sus pies. Sacó su cuchillo de la funda de cuero y lo sostuvo frente a él. Ahora era su única forma de defensa. Con el corazón en la boca, retrocedió lentamente por el lago, mientras la manada de lobos le seguía y salía de la arboleda. Christ decidió salir corriendo. Era un joven en forma. Tiró su mochila al hielo y esprintó hacia la otra orilla del lago. Cuando despegó, el instinto de los lobos se puso en marcha y le persiguieron de inmediato, pisándole los talones. Cubrieron el lago helado en un abrir y cerrar de ojos. Christ casi llegó al otro lado y trató desesperadamente de trepar a un gran árbol. Cuando saltó a una rama baja, uno de los lobos se abalanzó sobre él. Lo agarró y lo tiró al suelo. Christ intentó repelerlos con su cuchillo.
Les asestó varios golpes, pero eran demasiados. El ataque duró minutos, fue feroz y brutal. En julio, cuando se denunció su desaparición, el comisario de los Estados Unidos envió a 2 hombres a buscar a Christ. Encontraron su cabaña y registraron la zona a fondo. Encontraron su barca de remos todavía amarrada río arriba del lago, pero no había rastro del leñador. Decidieron que la búsqueda de Christ, si había fallecido, sería inútil entre todo el follaje estival. Recogieron sus pertenencias de la cabaña y las enviaron de vuelta a Ketane, de donde era Christ. Los amigos de Christ no estaban contentos con el resultado de la búsqueda. Exigieron que se hiciera más para encontrar a su amigo, así que reunieron otro grupo de búsqueda. La expedición fue dirigida por el ex guardabosques Doldue Selfridge. Llevaba consigo un equipo que les permitiría arrastrar el fondo del lago, en caso de que su cuerpo estuviera en el fondo. Pero ya era octubre, 7 meses después de que se creyera que Christ salió por última vez de su cabaña. Su búsqueda fue increíblemente minuciosa, y casi una semana después encontraron lo que creían que eran algunos de los restos de Christ y ropa desgarrada. Es posible que Christ muriera de un ataque al corazón o de alguna otra enfermedad, pero las pruebas sugieren que fue perseguido y luego devorado por una manada de lobos. Las piezas más importantes que se descubrieron fueron el cuchillo enfundado y el revólver. El cuchillo tenía marcas de mordeduras de lobo en el mango y se encontró en la orilla del lago, no en su funda, junto con algunas ropas desgarradas. Se encontraron fragmentos de hueso y un cráneo casi completo junto con el revólver enfundado. Es posible que un lobo consiguiera sacar el cuchillo de su funda de cuero y lo dejara caer junto a la orilla mientras hurgaba en los restos de Christ. Pero parece más probable que Christ sacara el cuchillo de su funda protectora para utilizarlo él mismo. Al inspeccionar el arma, el equipo descubrió que el muelle del revólver estaba roto. El arma estaba descargada. A partir de esto, sugirieron que Christ solo había descubierto el arma defectuosa cuando ya había salido de la cabaña. No habría tenido sentido llevar un arma rota con él. El hecho de que estuviera descargada sugiere que había intentado arreglarla. No hubo testigos de la muerte de Christ. Parecía que había muerto solo. No había posibilidad de encontrar a los lobos responsables y tomar muestras de ADN para verificar el ataque. Su caso sigue en gran parte sin resolver, pero la sugerencia de un ataque de lobos, dadas las pruebas, parece una explicación plausible. En el momento de la investigación no se había registrado ninguna muerte causada por lobos. Los que se cree que son los restos de Christ fueron recogidos y enterrados en el cementerio de Ketane. No hay fecha de nacimiento marcada en la tumba, ni fecha de muerte. Esos detalles seguirán siendo desconocidos, así como la explicación de su muerte. Las Bahamas en Norteamérica son uno de los lugares turísticos más populares del mundo. Sin embargo, por muy hermoso que sea el lugar, hay que tener cuidado con los tiburones que merodean por sus aguas. Pulsa el botón me gusta y suscríbete ahora mismo. Esta es la aterradora historia de Jordan Lindsay, que estaba practicando snorkel con su familia en la isla Rosa cuando un grupo de tiburones la atacó. Este miércoles era el tercer día de sus vacaciones en las Bahamas. Como muchos turistas, siempre habían soñado con viajar al país insular. A diferencia de la mayoría de los lugares del mundo, las Bahamas no estaban falsamente representadas por los medios de comunicación y las películas. Era sino tan impresionante y emocionante como decían. Jordan y su familia se despertaron con el amanecer, ansiosos por empezar el día. Al fin y al cabo, solo era su tercer día y tenían muchas cosas que hacer. Jordan desayunó con su familia y compartió historias con ellos mientras se sentaban juntos a la mesa. Fue un rato divertido, rodeada de las hermosas playas de arena de las Bahamas y acompañada por su familia y su novia. ¿Qué más podía pedir una chica de 21 años de Torrance, California? En casa, Jordan estudiaba comunicación en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles. Su novia, Gianna, también estudiaba comunicación. Eran las 12 de la noche, la familia acababa de terminar sus actividades y se disponía a terminar el día relajándose y disfrutando del paisaje. Sin embargo, eso pronto cambiaría.
Al ver a la empresa Sandy Toast Tour Company, la familia decidió hacer una excursión de última hora a la Isla Rosa. La excursión de 6 horas incluía un crucero en barco, una experiencia de snorkel y una playa privada donde podías acariciar a cerdos nadadores. Jordan estaba extasiada con la idea. Siempre había sido una admiradora de la naturaleza y amaba profundamente a los animales. Practicar snorkel y acariciar a los cerdos en las Bahamas era música para sus oídos. Aunque el viaje ya estaba completo para ese día, Michael, el padre de Jordan, consiguió convencer a la empresa de que los subieran a bordo para la excursión. La empresa los subió a hurtadillas, entusiasmada con el trato. La familia se dirigió a la terminal de transbordadores de Paradise Island, lista para embarcar en el transbordador que los llevaría a Rose Island. Fue un trágico error. Mientras la enérgica familia subía al ferry, se sonreían unos a otros, inconscientes de lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie podía prever que aquel pequeño viaje de un día cambiaría sus vidas para siempre. El pequeño transbordador estaba atracado, flotando sobre las ricas aguas turquesas que tenía debajo. Aunque estábamos en pleno verano, ese día el sol decidió ocultarse tras las nubes grises que se cernían sobre el océano. Aún así, las aguas eran igual de hermosas con el sol más tenue que las alumbraba. Finalmente, la familia siguió al guía para prepararse para su excursión de snorkel. Sin embargo, Michael, los 2 hermanos, la hermana de Jordan y Gianna no querían seguir adelante con el snorkel. Solo querían pasar el resto de la tarde nadando tranquilamente junto a la playa y disfrutando de las vistas panorámicas del océano. Jordan y Kami, en cambio, querían la experiencia completa. Al fin y al cabo, era el tercer día de su viaje y Jordan quería aprovecharlo al máximo. La familia habló con él y decidió que se separarían durante un tiempo. Más tarde, Jordan y Kami se reunirían con Michael y el resto junto a la playa. Como la distancia hacia el otro lado, donde estaba el lugar para bucear, no era tan grande, separarse parecía una buena idea en aquel momento. Sin embargo, fue una decisión de la que todos se arrepentirían más tarde. Cuando los 2 grupos se separaron, Michael besó a Jordan en la frente y le dijo: «Hasta luego, Jordan». Jordan agitó la mano mientras caminaba con Kami hacia la otra parte de la playa. El resto de los miembros que quedaban junto a la playa se despidieron de ella con la mano. Sin que ellos lo supieran, esta sería la última vez que verían a Jordan con vida. Jordan y Kami se acercaron al guía y siguieron el sendero. El lugar para bucear no estaba demasiado lejos, pero caminar hacia él era un buen momento para la reflexión. Por el camino había vegetación verde y aves exóticas como pavos reales en la zona. En el sendero había pocos bancos, vestuarios y baños para los turistas. La brillante joven de 21 años tenía muchas aspiraciones y un gran futuro por delante. Finalmente, llegaron al punto de buceo. Poniéndose los trajes de neopreno, Jordan y Kami se prepararon para la divertida experiencia. A Jordan le hacía especial ilusión ver las criaturas submarinas que deambulaban por la zona. Era hora de ponerse en marcha. Jordan se dirigió hacia la parte más profunda del agua, admirando la naturaleza a través de sus gafas. Era muy oportuno, ya que la luz del sol empezaba a mostrarse de nuevo, iluminando las bellas estructuras de los arrecifes de coral bajo el agua. Kami también se había metido en el agua y estaba disfrutando plenamente de su exploración submarina. Sin embargo, mientras ambos disfrutaban de su experiencia, la muerte asomó sus narices. Mientras Jordan seguía mirando a través del agua, Kami atravesó la superficie. De repente, oyó a Jordan gritar: «¡Mamá!». Giró la cabeza y vio algo extraño. Al principio, pensó que era un banco de delfines que rodeaba a Jordan y que éste quería enseñárselo. Sin embargo, al mirar con más atención, la envolvió una sensación ominosa. Era una sensación que ninguna madre querría sentir jamás. Un banco de tiburones se había acercado a Jordan de la nada. Inmediatamente los instintos maternales de Kami entraron en acción. Gritó a Jordan desde la distancia diciéndole que nadara hacia ella.
Sin embargo, fue inútil. Sin previo aviso, el banco de tiburones se abalanzó sobre ella, mordiéndola por todas partes. Jordan luchó con todas sus fuerzas, pero ya había sangre en el agua y los tiburones se habían vuelto frenéticos. Jordan soltó unos gritos que helaban la sangre, lo que hizo que Kami se acercara a ella. Le gritó una vez más pidiéndole que nadara hacia ella. Sin embargo, Jordan ya no podía nadar. Kami se dio cuenta de que el tiburón le había mordido el brazo derecho. Horrorizada ante la visión, Kami se puso inmediatamente en acción nadando hacia Jordan a pesar del riesgo de ser atacada ella misma también. Naturalmente tenía miedo de nadar hacia el caos, pero no le importaba. El miedo de perder a su hija superaba cualquier instinto de correr y pedir ayuda. Era simplemente algo que cualquier madre cariñosa habría hecho. Kami alcanzó a Jordan y luchó contra los tiburones golpeando a las bestias en la nariz y dándoles con todo lo que tenía. Mientras tiraba de Jordan, la niña le dijo a Kami: «Mamá, viene otro tiburón». El tiburón se dirigió hacia ellas como si fuera un tren de carga y le arrancó otro trozo de la parte inferior de la pierna. Jordan sangraba profusamente, pero Kami no se rindió. Arrastró a Jordan hacia una roca cercana y pidió ayuda. Finalmente, otro integrante de la excursión de buceo con un snorkel acudió en su ayuda. Michael y los demás miembros de la familia estaban acariciando y jugando con los cerdos junto a la playa cuando oyeron hablar de una adolescente atacada por tiburones en la zona de snorkel. Tras esperar unos minutos, Jordan fue trasladada en ambulancia a un hospital de Nassau. Sin embargo, al llegar, la declararon muerta. Cuando Michael y los demás llegaron al hospital, ya era demasiado tarde. Jordan ya había sucumbido ante sus heridas. En los meses siguientes a su muerte, la familia criticó a la empresa por carecer de protocolos cuando se trataba de ataques de tiburones. Cuando ocurrió el incidente, no había ni un solo miembro del personal ni un barco para alejar a los tiburones. Además, cuando Jordan se desangraba en una isla cercana, apenas aferrándose a la vida, el barco que la llevaría al hospital llegó sin suministros médicos. Según Michael, ni siquiera tenían primeros auxilios. Los Lindsay pidieron mejores respuestas en el futuro para evitar el terrible destino que sufrió su hija. Lamentablemente, según Michael, en sus entrevistas más recientes, Kami sigue demasiado traumatizada por el incidente, sobre todo porque ella estaba presente y fue testigo directo de cómo su hija descansaba en sus brazos mientras sucumbía lentamente ante esta desgracia increíble. Be remembered for passion and enthusiasm. Conservation is my job, my life, my whole persona. Esta es la historia de la trágica desaparición de una de las personalidades televisivas y conservacionistas de la vida salvaje más queridas de Australia. Steve Irwin vivía y respiraba naturaleza, y durante décadas se había consolidado como el rostro de los documentales sobre la vida salvaje en todo el mundo. Pero fue entre la naturaleza y la vida salvaje que amaba donde murió de forma agónica, causando conmoción en todo el mundo y devastando a su familia y a sus seguidores. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Esta es la trágica historia de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Bienvenido a Desgracias Increíbles. Era el 4 de septiembre de 2006. Otro día de trabajo para Steve Irwin, de 44 años, mientras cargaba su camioneta y herramientas y se preparaba para otra jornada cerca de Port Douglas, en el noreste de Australia. Él y su equipo se preparaban para rodar imágenes submarinas para un próximo documental titulado Ocean's Deadliest para Discovery Channel, dirigido por John Stanton. Durante varios días antes del rodaje previsto,
John no pudo evitar la extraña sensación de que algo malo estaba a punto de ocurrir. Habló con sus amigos y con el productor para pedirles que suspendieran el documental, pero el canal ya había gastado demasiado dinero en el proyecto y no podía permitirse más retrasos. Pero John Stanton seguía teniendo la inquietante sensación de que algo iba a salir mal. Redactó un testamento y partió a regañadientes hacia el arrecife, acompañado por Steve Irwin y su camarógrafo Justin Lyons. La mañana del 4 de septiembre, tras llegar a la pequeña ciudad cercana de Port Douglas, embarcaron en el barco de investigación de Steve Irwin de 75 pies de eslora, llamado Croc One, y navegaron hacia el arrecife Murciélago, cerca de la Gran Barrera de Coral, en la costa oriental australiana. La zona albergaba varias especies de vida marina, como tortugas marinas, delfines y ballenas, pero el equipo quería encontrarse con un tiburón para filmarlo en este episodio, así que se pusieron los trajes y los tubos para sumergirse en el agua. El mar estaba más turbio de lo habitual, y Steve y su cámara Justin no pudieron encontrar un lugar seguro para buscar un tiburón errante. Decidieron que era mejor suspender el rodaje por ese día, ya que no era el momento adecuado. Pero antes de marcharse, Steve Irwin vio algo que despertó su interés. No era un tiburón, sino una hermosa raya. Estos animales marinos podían crecer hasta 5 metros o 16 pies de longitud, incluida una larga y punzante cola de la que tenían gran control y agilidad. Era su principal arma en el ecosistema submarino. Pero a Steve Irwin no le asustaba la criatura. Llevaba toda la vida haciendo esto y sabía que las rayas no solían atacar a los humanos a menos que se las provocara o pisaran accidentalmente. Steve nadó más cerca del animal hasta que estuvo justo debajo de él. Pensó que era el ángulo perfecto para filmar algunas imágenes para el próximo programa infantil sobre la vida salvaje de su hija Bendy, titulado Bendy, la chica de la selva. Hizo una señal a su cámara para que nadara hasta él y empezara a filmar al animal. Era un espectáculo sereno. En el colorido fondo del océano rara vez se había observado a las rayas tan de cerca, pues solían alejarse nadando o se enterraban en la arena al encontrarse con los humanos. Mientras Justin Lyons nadaba cerca de Steve Irwin, ignoraban felizmente lo que iba a ocurrir a continuación. Steve Irwin se encontraba ahora a solo unos metros por encima de la raya, intentando encontrar el mejor ángulo para fotografiarla. Pero cuando estaba más cerca, la raya lanzó de repente su larga y afilada cola hacia arriba, atravesando el pecho de Steve Irwin. No se dio cuenta inmediatamente de la magnitud del ataque y una sensación de entumecimiento le envolvió el cuerpo durante unos segundos. En la conmoción del agua, antes de que intentaran volver a nadar hacia arriba, Steve Irwin le indicó a Justin que mantuviera la cámara grabando. Incluso en circunstancias tan terribles, quería sacar algo del encuentro. Sin embargo, Justin Lyons era dolorosamente consciente de lo que acababa de ocurrir. Había un gran agujero de 5 centímetros en el pecho de Steve y ahora sangraba profusamente, tiñendo de rojo el agua circundante. Temiendo que la sangre pudiera atraer a un tiburón cercano, Justin agarró a Steve Irwin y lo instó a nadar hasta ponerse a salvo. Cuando salieron a la superficie, la gravedad de sus heridas se hizo evidente de inmediato. Steve Irwin sufría un dolor insoportable y perdía sangre rápidamente. Gritó a Justin que el brutal ataque le había perforado los pulmones, pero la realidad era mucho peor. La cola de la mantarraya había cortado el costado del corazón de Steve y la enorme pérdida de sangre significaba que podía perder la vida en pocos minutos. Justin Lyons le gritó a la tripulación del barco que Steve Irwin estaba gravemente herido y necesitaba ayuda rápidamente.
Los compañeros lo subieron frenéticamente a una lancha neumática e intentaron llevarlo rápidamente a tierra. Durante todo el tiempo que estuvieron con Steve, este mostró un espíritu indomable. Estaba perdiendo el conocimiento y mientras Justin y la tripulación hacían fuerza sobre la herida para detener la hemorragia, le pedían que siguiera vivo por el bien de su familia y de sus 2 hijos. Steve Irwin se dio cuenta de que realmente eran sus últimos momentos y dijo con calma que iba a morir mientras le administraban RCP. Unos minutos después, dejó de moverse. Sus ojos se cerraron y su rostro se volvió azul. Steve Irwin, famoso conservacionista de la fauna salvaje y querido presentador de televisión, había muerto. On his chest. Oh. He thinks I'm going to take the banana off him. I gave him the banana. And what do you want to be when you grow up? Just like my daddy. Just like your daddy. Australian crocodile hunter Steve Irwin has died during a diving expedition near Port Douglas in Australia. Terry Irwin has spoken of the loss of the man she called the love of her life. Llamaron a los paramédicos de la orilla para que lo reanimaran, pero solo tardaron unos segundos en declarar que Steve Irwin había sucumbido ante sus heridas y había fallecido. Aunque lo hubieran llevado a un hospital, había pocas posibilidades de que sobreviviera a una herida directa al corazón. La afilada cola de la raya había atravesado el pecho de Steve y así murió entre los animales y la vida salvaje que tanto había amado y apreciado toda su vida. Todo el calvario, desde la puñalada de la cola de la raya hasta los últimos momentos en que los paramédicos intentaban reanimar a Steve Irwin, fueron captados por la cámara de Justin Lyon, pero por respeto al espíritu luchador de Steve y para ahorrarle a su familia el dolor de presenciar la escena de su muerte, Justin borró la copia final de la cinta tras una breve investigación policial. La grabación nunca se vio ni se hizo pública, pero la visión de los horribles y dolorosos momentos finales de Steve quedó grabada para siempre en la memoria de la tripulación de a bordo y de los compañeros que lo querían y apreciaban. Su esposa e hijos estaban de viaje en Tasmania cuando se enteraron de la noticia del fallecimiento de Steve Irwin y se sintieron desolados e inconsolables por la trágica pérdida de su esposo y padre. Su esposa Terry y sus hijos Bindi y Rob viajaron inmediatamente al zoológico de Australia que Steve Irwin había dirigido y fueron recibidos con amor y consuelo por miles de fans que los adoraban. Steve Irwin había comentado anteriormente que consideraría cumplido su último propósito en la vida si pudiera pasar la antorcha de la conservación de la naturaleza a sus hijos. Cumpliendo el deseo de su padre, Bindi y Rob se convirtieron en dedicados cuidadores de zoológicos y conservacionistas y siguen trabajando para continuar el legado de Steve Irwin en honor a su trágica y prematura desgracia increíble.